No aparece. ¿Qué pasó? Porque no aparece aquí. Cancelar. No nos aparece aquí. Diapositivas. ¿Aparece en pantalla? ¿Ya? Sí, señor. Bueno, Sí, sí, señor. el tema es el convertidores CD aislados. ¿Qué vimos? Vimos los temas de los convertidores no aislados. ¿Qué significa un convertidor no aislado? Un convertidor que tiene una conexión eléctrica entre el puerto de entrada y el puerto de salida. En cambio, aquí, en estos convertidores, no hay una conexión eléctrica. La conexión, el encadenamiento es magnético. Es un encadenamiento magnético. Y hablar de convertidores CD aislados es implícito decir, bueno, aquí tenemos dentro de esto un transformador. Aislado, ¿qué significa? Aislado. Aislado eléctricamente el puerto de salida del puerto de entrada. Esa es la connotación de esta palabra, aislados, en el contexto de convertidores CD. Bueno, pues a esto también se le llaman fuentes conmutadas de alta frecuencia. Fuentes conmutadas. Aquí tenemos un diagrama de bloques de una fuente conmutada. ¿Sí? Donde tenemos una entrada y unos filtros. Filtro en modo común y un filtro de línea. La finalidad de estos filtros es minimizar la EMI, o sea, lo que llaman la interferencia electromagnética conducida, la que se conduce a través de la red, producto de que aquí tenemos un sistema que está conmutando, está cerrando y abriendo circuitos inductivos. Entonces, a través de la red eléctrica hay una conducción de una interferencia electromagnética. Después aquí teníamos a la entrada un convertido, una corrección del factor de potencia. ¿Por qué? Porque como estos son sistemas no lineales, son sistemas que presentan bajo factor de potencia. Entonces, hay necesidad de hacer una corrección del factor de potencia por aquello de las reglamentaciones que tienen las compañías de energía eléctrica en relación al mínimo factor de potencia que deben tener los dispositivos que se conectan a su sistema. Y después tenemos un rectificador. Y ahí sí, entonces entramos. Entonces, esto que está aquí es en detalle lo que viene hasta acá. El filtro, el puente rectificador, y aquí tendríamos aquí, este sería el capacitor. Después vamos a tener el transistor, un transformador. Vamos a ver que las diversas topologías con las cuales conectamos los transistores al transformador dan los diferentes tipos de convertidores aislados. Y después tenemos que en el secundario tenemos una rectificación, tenemos unos filtros y que tenemos un sistema de retroalimentación para poder regular el voltaje de salida mediante el control de la relación de trabajo del transistor. Entonces, esto a grandes rasgos
es el diagrama de bloques de una fuente conmutada. Veamos entonces las dos grandes clases que tenemos. Vamos a ponerla acá. Ah, pero me interesa. Bueno, entonces, tenemos dos grandes clases. Una, realmente, a ver, vamos a irnos atrás porque me conviene hacer esto. Esta realmente es análoga al convertidor directo. Análoga al convertidor directo. Y esta es una análoga al convertidor indirecto. Pero veremos por qué. Buenas, ingeniero, qué pena. Lo que pasa es que estaba en la vía y en donde estaba no tenía señal. Hasta ahorita me pude conectar, qué pena. No sé, bienvenido, no hay problema. Listo. Siempre aparecen inconvenientes. Lo importante es resolver. Sí, lo que pasa es que estoy trabajando fuera de Cúcuta, entonces la señal a veces es mala. Muy bien, no hay problema. Entonces tienen que también, entonces se pueden poner al día con los apuntes. Entonces tenemos, recordemos, aquí tenemos, este es el convertidor directo, no aislado, y este es el convertidor indirecto, no aislado. Observemos que habíamos definido nosotros, vamos a bajar aquí un poquito, aquí, nosotros habíamos definido el término directo era porque una corriente directa, una corriente CD, puede llegar al puerto de salida. ¿Cuándo? Cuando está conectado esto. ¿Okay? Entonces, bajo esa denominación, los convertidores aislados no pueden ser directos. ¿Por qué? Porque un transformador impide el paso de una corriente directa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no puede haber una corriente directa en un transformador, porque la oposición que se le presenta a esa corriente directa hace que la inductancia de magnetización se sature y entonces en ese momento el transformador se comporta como un corto para esa componente directa. ¿Sí? Entonces pensarán, la razón por la cual yo tengo que alimentar un transformador con un voltaje alterno, en el cual su semiciclo positivo debe ser igual a su semiciclo negativo, no es por casualidad. No. El problema en la corriente, en el voltaje alterno central no tiene problema porque eso viene desde la fuente generadora, desde el generador sincrónico es el que me genera esa condición. Pero cuando yo construyo fuentes para alimentar transformadores con voltajes alternos rectangulares o alternos cuadrados, depende de la misma denominación, el semiciclo positivo debe ser igual al semiciclo negativo. Porque si el semiciclo positivo no es igual al negativo, va a existir un voltaje promedio. Cuando el semiciclo positivo es igual al negativo, el voltaje medio vale 0. No hay problema. Pero cuando es diferente, hay un voltaje medio neto, y ese voltaje medio neto se comporta como una fuente DC para la cual no hay oposición. La inductancia de magnetización no funciona. Entonces, para ese componente, así sea un componente pequeño de voltaje, se va a generar una corriente muy alta debido a que para ese voltaje medio no hay oposición. El transformador no presenta ninguna oposición, porque realmente la oposición que significa que presenta en el primario el transformador es la inductancia de magnetización.
Y para una componente CD, esa inductancia de magnetización es un cortocircuito. Entonces, por esa razón, es que no es posible que este sea un convertidor CD aislado directo. No, no. Algunos textos lo usan, pero esa es una denominación desafortunada. ¿Por qué? Porque donde haya la denominación directa es la presencia de una corriente directa y el transformador no permite que hayan corrientes directas a través de él, porque eso va a generar es una componente de corriente muy alta, teóricamente un cortocircuito. Entonces, por eso decimos que esta topología es análoga al convertidor directo, pero no porque sea un convertidor directo, que no cumple con la denominación del convertidor directo no aislado. Entonces, ¿qué significa? Lo que tenemos acá en esta parte, el transistor, está conectando acá, ¿ok? Viene acá. Y entonces, aquí tenemos una fuente CD que la podemos obtener ¿de dónde? Del sistema alterno con un rectificador, que es lo que teníamos aquí. El sistema alterno con un rectificador. Tenemos este voltaje de entrada. Y entonces tenemos un transformador a la cual en el primario le conectamos un transistor conmutando a alta frecuencia. ¿Qué significa entonces? Que este debe ser un transformador diseñado para alta frecuencia. Un transformador con un núcleo de ferritas. Ese transformador, observen entonces, que fíjense que la corriente va a entrar, únicamente la corriente entra por el punto de polaridad. Entra por el punto de polaridad, no más. La corriente de la fuente no entra sino por el punto de polaridad. Entra aquí. Cuando se cierra el transistor 1. En esta característica de que entre la corriente por el punto de polaridad es lo que se llama single-ended. Un transformador en conexión single-ended. No hay una traducción idónea en el español de ese término en inglés. Pero cuando vean single-ended, significa que la alimentación al transformador, que la corriente en el transformador solamente entra. No, normalmente también debería salir, ¿cierto? Debería salir. ¿Sí? O sea que la fuente, la corriente que da la fuente solamente entra, no hay una corriente inversa. Entonces, él llega, ¿qué pasa? Cerró aquí, le aplicó ese voltaje al primario. Como esta polaridad es igual que esta polaridad, entonces este positivo, polaridad positiva, se traslada al secundario, se polariza en directo el interruptor S3, que es un diodo, y entonces se transfiere la potencia de la fuente, se transfiere a la carga. Cuando durante el tiempo dBST, que es cuando está cerrado este transistor. Tiempo dBST. Aquí tenemos el filtro, un filtro pasa abajo. Aquí tenemos una onda en alta frecuencia, un voltaje en alta frecuencia. Entonces le colocamos el filtro pasa abajo para que podamos tener un voltaje DC regulado. Muy bien. Cuando abre este transistor, inmediatamente, ¿qué pasa? Cambia esta polaridad por la ley de Lenz. El transformador, la bobina, trata de mantener el voltaje y al reaccionar se invierte esta polaridad. Esa es la ley de Lenz. ¿Qué significa? Que esto que era un menos se convierte en un más
y esto que era un menos se convierte en un más, y entonces están dando esto. Entonces, este diodo S4 queda polarizado en directo, el Zener queda polarizado en reversa, pero como este voltaje es mucho mayor que el voltaje Zener, inmediatamente entonces el Zener conduce. ¿Qué pasó esto? Vamos a ver qué pasó ahí. Se suspendió esto. Algo le pasa al PowerPoint. Eso que recién lo renové la licencia. Pero algo le pasa. Aquí tocará esperar, o hay alguien que sugiera alguna medida que hay que hacer en este caso. Esperar que responda el programa. ¿Qué hacemos? Cambie de página, ingeniero, a ver qué hace. Vamos a cambiar, a ver, vamos para otra parte. Entonces, a ver, vamos a mirar aquí. No, vamos a ver. No, todavía. Parece ser que si lo mandamos a cerrar, tenemos que esperar para abrirlo. Será la otra posibilidad. Vamos a mandarlo a cerrar y lo volvemos a abrir. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar de compartir. Ahora ni cierra. Vamos a ver si cierra. Ahí está, creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver si lo abrimos otra vez. Vamos a mirar aquí. Otra vez. Volvimos a ver. Entonces, retomamos. Ok. Entonces decíamos que cuando se abre el transistor, se invierte esta polaridad. El voltaje. Profe, no ha compartido. Ingeniero no ha compartido Sí, la pantalla. gracias, sí, claro, yo me salí, claro. Claro. Entonces, ahora sí, creo, ¿estamos bien? ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Perfecto. Entonces, al abrir, cambia esto, se polariza en directo el S4, conduce el voltaje suficiente para vencer el Zener. O sea, que lo que hace el Zener aquí es tratar de mantener cuando se invierte la polaridad, tratar de mantener un voltaje diferente del voltaje de la caída de este diodo. El Zener lo que hace es incrementar el voltaje en el secundario, en el primario, disculpe, cuando se abre este transistor. ¿Sí? En ese momento, como esto se abre, inmediatamente, ¿qué ocurre? Que se bloquea S3, se bloquea S3. ¿Y qué significa? Que entonces la carga tiene que alimentarse de este capacitor. Tiene que alimentarse del capacitor. Entonces el capacitor va a servir como una fuente alterna durante el momento en el cual está abierto el transistor. Esto lo que hace es, ya lo vamos a ver, creo que en la próxima diapositiva, cuál es la función que hace esto. Okay. Entonces, este sería el convertidor directo, análogo al convertidor directo. Lo que grabamos ya no lo grabó, análogo. ¿Ok?
¿Ok? ¿Qué significa? Que cuando se conecta la fuente, inmediatamente hay paso de la energía para la carga. Después cuando abre la fuente, aquí, el transistor, la carga se alimenta del capacitor. En este caso, este transformador es un transformador convencional, normal. ¿Qué significa un transformador convencional? Un transformador convencional significa que lo ideal siempre es que la corriente de magnetización sea lo más baja posible. ¿Sí? Si la corriente de magnetización es lo más baja posible, significa que la inductancia de magnetización debe ser alta. Ese es el diseño normal de un transformador. Ahora tenemos la otra opción, el otro grupo. Este es un grupo de los análogos al directo. Este es el grupo de los que son análogos al indirecto. A este convertidor lo denominamos convertidor flyback. Fly de volar y back hacia atrás. O sea, ahora vamos a entender por qué este término. Este funciona diferente a esto y de hecho lo vemos por los puntos de polaridad. Fíjense que cambian los puntos de polaridad. Aquí están opuestos. ¿Qué significa esto? Cuando cierra el transistor, en este momento, al cerrar el transistor, este más traslada un potencial positivo acá un potencial negativo, y entonces S2 está abierto, el diodo está en polarización inversa. En ese momento, la carga está siendo alimentada por el capacitor, lo contrario de acá. Acá el capacitor funciona para entregar energía cuando este se abre. Aquí es cuando este se cierra. Entonces, si se cierra acá, ¿qué significa? Y la fuente está entregando potencia. La pregunta es entonces, ¿qué pasa con esa potencia? ¿Qué ocurre con esa energía que está entregando la potencia de la fuente? Pues resulta que esa energía tenemos que almacenarla para poderla liberar, para que ella vuele atrás, para que esa energía almacenada la podemos liberar y vaya hacia atrás cuando éste abra. Cuando éste abra, entonces es cuando la energía se libera hacia la carga, al abrirla. Recordemos, aquí es la energía, va cuando él se cierra. Entonces aquí los procesos están desfasados, ¿sí? Entonces, cuando este se abre, entonces es cuando cambia la polaridad. Este más se convierte en un menos, aquí habría un menos, aquí habría un más. El interruptor S2 se polariza en directo ese diodo y es cuando fluye hacia la carga la energía que ha entregado la fuente pero que previamente se ha almacenado. Y la pregunta es, ¿dónde se almacena esa energía? Pues esa energía se almacena en la inductancia magnetizante. Entonces, vemos que en este caso, este transformador desempeña un doble papel. Él tiene que, primero, operar para cambiar el voltaje, los niveles de voltaje. Entonces está operando como transformador en el sentido en que cambia los voltajes. Pero él debe almacenar, y cuando él almacena, entonces tiene que hacer el papel de inductor. O sea, que este transformador también hace las funciones de inductor. Y para hacer las funciones de inductor, entonces necesitamos que este sea un diseño especial. Este diseño no puede ser como el de este diseño.
¿sí? Si necesitamos almacenar energía, ¿dónde es que podemos almacenar esa energía? En un entrehierro. Ah, entonces, ¿qué significa? Que estos transformadores deben tener ese entrehierro para tener la capacidad para almacenar esa energía que inyecta la fuente cuando se cierra el transistor. Ok. Fíjense que la analogía es la siguiente también. Fíjense, ¿qué ocurre acá? Que acá al cerrar el transistor no hay paso de energía de la fuente a la carga, no la hay. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el transistor? Cargar el inductor. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Cargar el inductor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y después que este abre es cuando entonces esta energía que está aquí en el inductor es que entonces se entrega la carga. ¿Sí? Pero aquí debemos saber entonces que cuando esto está cerrado hay una fuente, un capacitor que tiene que estar entregando. Cuando este capacitor que se está descargando, y entonces está entregando la corriente I2. ¿Quién entrega? Cuando esto se cierra, no hay paso acá porque está polarizado inversamente el diodo. ¿Sí? Entonces, esta corriente, que es la corriente de la carga, la provee este capacitor. La provee este capacitor en su proceso de descarga. Cuando esto se abre, el capacitor se carga y entonces en ese momento el inductor se libera también energía. O sea, la energía, el inductor ha almacenado la energía de B1. O sea que el proceso de operación es similar. Es similar. Este con este y el de este con este. Son similares. Pero no se pueden clasificar como convertidores directos o indirectos. ¿Por qué? Porque la definición de directo o indirecto es el paso de una corriente CD del puerto 1 al puerto 2. Y en ninguno de los dos casos ocurre porque un transformador no permite eso. Muy bien, vamos a ver a que alguien nos ayude a ver un voluntario que nos lea esa diapositiva. Vamos a estar atentos a lo que dice la diapositiva y si hay algo que no entendemos, pues lo socializamos. Adelante, por favor. Adelante. Alguien que nos ayude a leer esa diapositiva. Yo, profe. Muy bien, adelante. Introducción a los convertidores aislados. En los convertidores CD de alta frecuencia se adicionan a la topología un transformador por dos razones. 1. Para proveer aislamiento eléctrico entre dos sistemas externos. La carga tiene un sistema, el otro externo es esta fuente. ¿De dónde viene esta fuente? Esta fuente viene del sistema externo, el sistema de conexión de la red. ¿Ok? B1 viene de la red eléctrica externa, de la red eléctrica del servicio público. Entonces, hablamos de dos sistemas. El sistema de la carga y el sistema de la red eléctrica externa. Sigamos. Segundo, para reducir los esfuerzos eléctricos sobre los componentes que resultan cuando la relación de conversión de voltaje entre la salida y la entrada es grande. Por ejemplo, superior a 15. Muy bien. El esfuerzo, o sea, la vida de los componentes semiconductores que funcionan como interruptores dependen del producto voltaje-corriente. El voltaje genera esfuerzos eléctricos y la corriente genera temperaturas. Y observen bien, la temperatura da la vida y da la muerte. ¿Sí?
Total que, entonces, teóricamente cuando estudiamos nosotros los convertidores ideales, podemos tener cualquier valor de voltaje, pero en la práctica no puede ser así porque tenemos unos límites. Si yo sobrepaso los límites de voltaje y de corriente que establece el fabricante, pues eso se hace a expensas de la vida útil, del semiconductor, ¿no? Igual nos pasa a los seres humanos, ¿sí? Cuando la gente está joven, pues tiene una gran capacidad, tiene una gran fuerza y puede hacer muchas cosas, pero tiene un costo. El costo es un envejecimiento prematuro, ¿sí? Por eso usted ve a veces muchas personas, dense cuenta ustedes lo siguiente, que la mayoría, no es no es todo, por ejemplo, de los deportistas de alto rendimiento, se deteriora muy rápido, ¿sí? A los 60 años ya están prácticamente. ¿Por qué? Porque han sometido a un gran esfuerzo a su cuerpo cuando eran jóvenes. Y todo tiene su costo. ¿Eh? Entonces, ese gran esfuerzo a que se somete el cuerpo humano o los componentes de los dispositivos generan esa pérdida de vida. Por eso es que la vida hay que vivirla sin prisa, pero sin pausa. Y como decía el famoso poeta latino, Horacio, de la famosa medianía, que es muy diferente a la mediocridad. La medianía es tratar de no irse a los extremos, es tratar de circular por el camino del equilibrio, equilibrado entre los extremos. Entonces, ahí está el éxito en la vida, tratar de ser moderado, no en no hacer las cosas, en hacerlas, pero sin caer en los extremos, porque los extremos tienen su costo y la naturaleza no las cobra. Sigamos. Entonces, cuando los esfuerzos eléctricos establecen una restricción sobre la cantidad que yo puedo tener de voltaje de salida, ¿sí? Después de 15, 20 veces el voltaje, tratar de tener un convertidor elevador con un voltaje 15 a 20 veces la salida del voltaje de entrada, implica grandes esfuerzos eléctricos. Y por eso en ese caso, ya no trabajo con los convertidores no aislados, sino trabajo con los convertidores aislados. Esa es la razón. ¿Por qué tengo que utilizar un transformador? Sigamos. ¿Existen? Existen dos topologías para convertidores CDCD con transformadores. El análogo al convertidor directo. La potencia se transfiere directamente de la fuente a la carga. ¿Cuándo? Cuando se cierra el C1. Aquí se cierra el C1 y la potencia de la fuente va para la carga. Ok. El transformador se diseña con mínima corriente magnetizante y el análogo convertidor indirecto, convertidor flyback. La energía antes de llegar a la carga se almacena en el transformador y por ello la inductancia magnetizante debe tener un valor importante. Ok. Ahí está entonces la razón. Sigamos, por favor. En el convertidor directo ideal, la suma algebraica de las potencias instantáneas de todos los devanados del transformador es igual a 0 y por lo tanto no se requiere que el transformador almacene una cantidad significativa de energía. ¿Qué significa? El voltaje en el primario por la corriente del primario debe ser igual al voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. ¿Sí? ¿Qué significa? Cuando hay corriente aquí, hay corriente aquí.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, las potencias instantáneas deben ser variables. Mientras que no, fíjense que cuando hay corriente aquí, no hay corriente aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es la diferencia? Aquí hay corriente, al haber corriente hay consumo de potencia. Hay un consumo de potencia, hay una potencia que entra, pero no hay una potencia que sale. Si hay potencia que entra y no hay potencia que sale, significa que hay una potencia almacenada. Eso es lo que quiere decir. Sigamos. En el convertidor flyback se requiere almacenar energía. Durante la primera parte del ciclo de conmutación, el arrollamiento primario absorbe energía de la fuente de entrada y la almacena en la inductancia de magnetización. Durante la segunda parte del ciclo, un segundo arrollamiento remueve esta energía y la entrega a la carga. Sí. Fíjense que vamos a ver posteriormente que aquí hay unos problemitas, ¿no? Aquí está claro, cuando esta corriente desaparece, cuando esto se abre, recordemos que la corriente en un inductor, en una inductancia, no puede desaparecer instantáneamente. Y aquí no, porque entonces resulta que aquí se le da un camino a través de lo que se conoce como el diodo de rueda libre. Este par de diodos trabaja como un diodo de rueda libre. Entonces, aquí hay una continuidad en la función corriente. Pero aquí es claro, este es un diagrama. Este no es un modelo circuital. Este es un diagrama de conexiones. ¿Sí? Entonces, esto no puede ser un modelo circuital porque aquí no cuadra. Porque al abrir esto, ¿qué ocurre con esa corriente? ¿Qué pasa? Y una corriente que pasa por un elemento magnético que tenga una inductancia no puede desaparecer súbitamente. Porque recordemos que la segunda ley, la ley de Faraday, que es análoga a la segunda ley de Newton, me dice que si desaparece la corriente instantáneamente, es equivalente a que la velocidad de un cuerpo cambie súbitamente de un valor a cero. ¿Cuándo es que cambia súbitamente la velocidad de un cuerpo de un valor a cero? Cuando hay una fuerza muy grande, una fuerza destructiva. En el sistema electromagnético, lo que aparece es un voltaje inducido destructivo que acaba con todo. Daña el aislamiento. Entonces, son esas analogías. Muy bien. Vamos a ver la otra lámina y con eso terminamos. Entonces vamos a ver en detalle ya el convertidor directo. Y lo tenemos acá. ¿Cuál es la función? Cuando, a ver, lástima que yo no tenga aquí cómo hacer un gráfico. Intentemos miremos hacer un gráfico del voltaje en el primario. Fíjense la importancia que es. Este es el diagrama de correcciones. Nosotros tenemos que tener un diagrama de modelo circuital. En el diagrama del modelo circuital que aparece aquí, la inductancia de magnetización. ¿Sí? Podríamos tener como buena aproximación que estos son diodos ideales y que son interruptores ideales. ¿Ok? Entonces, el voltaje que se le aplica a la inductancia de magnetización cuando éste cierra es el voltaje de la fuente. Cuando él abre, el voltaje que aparece aquí, si este diodo es ideal y este Zener es ideal, el voltaje que aparece en el ciclo negativo del voltaje aquí es el voltaje Zener. Entonces, él se magnetiza cuando se le aplica el voltaje positivo y él se desmagnetiza cuando tenemos el ciclo negativo. ¿Qué significa? Recordemos que el voltaje promedio en un inductor debe ser 0. ¿Qué significa eso? Que el área
bajo la curva voltaje en el inductor versus tiempo, el área de la parte positiva debe ser igual al área de la parte negativa. Y eso es lo que genera esta ecuación 523. La ecuación 523 me dice, ¿cuál es el área bajo el ciclo? La parte positiva es el tiempo que está cerrado, o sea, D es T por el voltaje de esto. ¿Okay? Y esto debe ser, en lo preciso, deberían ser iguales, pero puede ser menor y entonces se desmagnetiza antes. Entonces, se hace que la parte negativa de ese voltaje sea mayor, entonces el tiempo en el cual él se va a desmagnetizar va a ser menor que el tiempo de apertura y entonces el transformador tiene tiempo suficiente para desmagnetizarse. Porque si el transformador no se desmagnetiza, pues él comienza a crecer hasta que se sature y al entrar en saturación entra en una condición de cortocircuito. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente de esta conexión? El inconveniente de esta conexión, que como solamente se alimenta el transformador por un punto nada más, él va a trabajar solamente en el primer cuadrante del lazo de histéresis, o sea, la curva de magnetización. Total que él parte de un magnetismo residual. Cuando está abierto esto y se cierra, tenemos el magnetismo residual. Entonces, él va a crecer hasta un valor. Después, cuando se abre, ¿qué pasa? Esta corriente comienza a reducirse. ¿Por qué? Porque se va disipando en la resistencia del bobinado. Entonces, al reducirse, él viene y recorre esto. O sea, que estamos utilizando solamente una pequeña parte del lazo de histéresis. Y eso me limita la máxima densidad de campo que yo puedo utilizar. O sea, que este transformador se subutiliza, significando que como tengo que reducir B, ¿sí?, para tener un cierto voltaje y una cierta potencia, tengo que incrementar el área seccional y su volumen. O sea, que en este momento, para una potencia de 10 vatios aquí, por ejemplo, tendría que usar un transformador que tenga una potencia superior, 30 o 40 vatios. O sea, que hay una subutilización. Un transformador para alimentar 30 voltiamperios lo utilizo para alimentar una carga de 10 voltiamperios. Entonces hay una subutilización de ese transformador. Muy bien, vamos a dejar por hoy, ya son las 3:49 y continuamos la próxima semana. ¿Ok? Quiero decirles lo siguiente, esta semana estamos pendientes de la entrega del laboratorio, el laboratorio número 4, creo. No vamos a hacer, porque el laboratorio que viene es un laboratorio de convertidores aislados. Como no hemos visto la teoría, esta semana nos vamos a encontrar como de costumbre, pero vamos a suspender, no vamos a trabajar porque resulta que el tema todavía no lo hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Este tema el tema del laboratorio, esperamos verlo el próximo lunes. Profe, ingeniero, entonces, es decir que mañana no hay clase de laboratorio. Sí, nos encontramos 10 minuticos y listo, se acabó. ¿Sí? O no hay necesidad. O sea, esta semana entonces no nos encontramos en el laboratorio porque no podemos avanzar. No podemos avanzar porque no tenemos el tema todavía, no tenemos la parte bueno, ingeniero, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, así nos veremos entonces la próxima semana. ¿Ok? Listo, ingeniero, gracias. Muy amable. Bueno, Dice, hasta ingeniero, luego, muchísimas felicidades. gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Fabián. Felicidades. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.